Estamos aquí en esta mañana por su gracia. Estamos en esta mañana por un plan divinamente establecido por el Padre para este tiempo y para esta hora. ¿Puede tomar su asiento? Hoy hay muchas personas que están celebrando el 4 de julio. Hoy es una de las fechas más importantes en esta nación. Se celebra el Día de la Independencia de los Estados Unidos del Imperio Británico. Un día como hoy, 4 de julio, pero del año 1776, se estaba firmando la Carta de Independencia, donde Estados Unidos pues se desvinculaba de Gran Bretaña. Así que le damos gracias a Dios por poder estar aquí en esta mañana. Mientras otros celebran el 4 de julio, nosotros venimos a celebrar a Jesucristo. ¿Verdad que sí? Él es nuestra celebración. Jesús es el motivo de nuestra celebración. Con Él siempre estamos de fiesta. Con Él la fiesta nunca termina. Así que donde quiera que estemos, ya sea 4 de julio, cualquier día, cualquier holiday, si estamos centrados en Cristo, Cristo es el gozo de nuestra alma. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Pero bueno, vamos rápidamente porque queremos aprovechar bien el tiempo. Cada vez que tenemos una fecha significativa, pues muchas personas pues se van a celebrar. Pero qué bueno que hay gente siempre fiel que están en la presencia del Señor celebrando a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque estamos agradecidos. Si algo tenemos que expresar en esta mañana es la gratitud que hay en nuestro corazón por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. De hecho, estar aquí sentados, respirando este aire tan rico, este ambiente espiritual tan sabroso que se mueve en medio de nuestra congregación, es motivo para decirle gracias, Señor. Como les dije la semana pasada, estamos en deuda, vamos a hablar sobre la segunda parte de la revelación del Hijo de Dios. ¿Por qué le hemos puesto tanto interés a este tema? Bueno, simplemente porque si no tenemos revelación de quién es Jesucristo, jamás en la vida usted va a tener revelación de quién es usted. Cuando tenemos revelación de quién es Cristo, tenemos revelación de quién somos nosotros. Así que por eso es la necesidad de nosotros poder tener revelación del Hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces estamos adorando a un Cristo que no hemos conocido. Mire para acá. Una cosa es creer en Jesucristo y otra cosa es conocer a Jesucristo. Job creía en Dios, pero no conocía a Dios. ¿Se acuerda lo que dijo Job al final? ¿Sabe qué, Dios? De oída te había oído. Yo creía en ti, yo hacía sacrificio todos los días por mis hijos. Pero ahora mis ojos te ven, ahora es que yo te conozco. Y entonces, si nosotros estamos dentro de la iglesia y creemos en Jesús, en el Hijo de Dios, pero no tenemos revelación de Él, ¿está listo para esto? Lo que estamos viviendo es una, de lo en alto, religión. Porque el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación con Dios, donde nosotros nos relacionamos con el Padre a través del Hijo y por medio de su Santo Espíritu. Entonces, por eso es el interés y la necesidad de traer este tema a colación, acerca de la revelación del Hijo de Dios. Y cuando yo hablo de revelación, no estoy hablando de revelarse. Revelarse tiene que ver con rebeldía. Pero revelación tiene que ver con extraer algo al conocimiento que ha estado oculto. Si te das cuenta, las personas que caminaron con Jesús experimentaron de primera mano la revelación del Padre en la persona de su Hijo. Ellos pudieron percibir que Jesús no era solamente una persona extraordinaria, sino que en Jesús ellos experimentaron la misma revelación del Padre. A través de todas las Escrituras, el Señor ha revelado a su Hijo. Acuérdate que Dios desde el comienzo conoce todas las cosas hasta el final. Él es el principio y Él es el fin.
Dice, ¿quién como yo que desde el principio conozco el final de todas las cosas? ¿Por qué? Porque uno de los atributos de nuestro Padre Celestial es que es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo conoce. Ahora, lo que quiero decirte con esto es que Dios sabía lo que iba a suceder en el principio, pero también sabía lo que iba a suceder en el final. En el principio, cuando el hombre cae por causa del pecado, en el capítulo 3, versículo 14, él sentencia a la serpiente. ¿Sabe lo que le dijo la serpiente? Por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias del campo y sobre todos los animales que existen sobre la tierra. Sobre tu pecho andará y del polvo comerá para siempre. Le estaba diciendo lo que iba a comenzar, lo que iba a suceder desde el principio con Satanás. Ahora, no solamente le dice a Satanás su presente o su principio, también le dice cuál es su futuro. ¿Cuál es su final? En el capítulo 3, versículo 15, le dice, ¿tú viste esa mujer que tú engañaste? De la simiente de la mujer y de tu simiente yo voy a poner enemistad. Ella te herirá en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar. Lo que le estaba diciendo es que de la simiente de la mujer iba a nacer una persona que iba a destruir todas las obras del diablo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice que el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para destruir todas las obras del diablo. Levanta tu mano derecha y diga, todas las obras del diablo en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi finanza, en mi salud, en mi matrimonio, ha sido destruida en la cruz del Calvario. El hombre que falló en el jardín del Edén, la Biblia lo llama el primer Adán. Dice que en Adán todos pecamos, pero en el segundo Adán todos somos justificados. ¿Cuántos pueden alabar y glorificar al Señor? Ese segundo Adán que nacería de la mujer se llama Jesucristo. Jesucristo tenía que venir a morir por el pecado de la humanidad. ¿Por qué? Porque nadie podía redimir al mundo, señores. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa de que el hombre no podía redimir al hombre pecador porque el hombre en sí mismo era pecador. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno, porque todos se desviaron al mal. Y dice la palabra del Señor también, que Dios no quiere la muerte del impío. Entonces, ¿qué hizo el Padre? El Padre entonces creó un plan perfecto a través de Jesucristo. El Verbo que estaba con Dios, que era Dios, se hizo carne, Juan capítulo 1, versículo 14, y habitó entre nosotros y manifestó su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuántos pueden alabar en su nombre? Ahora, mire para acá. ¿Por qué tenían que pagar con su sangre? La Biblia lo dice. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Te dije, Dios no quiere la muerte del impío, y alguien tenía que morir. Los animales, los toros y los machos cabríos no podían quitar el pecado, porque no es compatible con el hombre. El único que es compatible con el hombre, ¿está listo? Es Dios. Porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y Dios hizo un plan perfecto en la persona de su Hijo. El Verbo se hizo carne y fue a la cruz del Calvario a pagar por nuestros pecados. Pastor, ¿pero por qué se tenía que derramar la sangre? La Biblia lo dice en Levíticos capítulo 17, en el versículo 11. Porque la vida de la carne, dígalo, la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer sacrificio en el altar, y la misma sangre hará expiación por vuestra alma. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 22, que yo siento la presencia de Dios. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 22, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de nuestros pecados. Entonces Jesús, para poder vencer a Satanás y poder redimir a la humanidad de su perdición, tuvo que morir en la cruz del Calvario. Allí cumplió dos cosas importantes. Uno, diga, me redimió de mis pecados.
Diga, me rescató de mi vana manera de vivir, que recibí de mis padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa del Cordero derramada por mí una vez y para siempre. En la cruz del Calvario salvó a la humanidad. Pero dice Colosenses capítulo 2, versículo 15, que allí en la cruz del Calvario, Él despojó, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, venciendo sobre ellos en la cruz. Alguien puede alabar su nombre, el nombre de Jesús. Antes, cuando el ejército iba a la guerra y cogían a las personas y los cogían como reos, como prisioneros, antes de llevarlo a la cárcel, ¿sabe lo que hacían? Lo exhibían públicamente, hacían una caravana con sus banderas, con sus caballos, con toda pompa, y atrás traían amarrados a todas esas personas, a todos los reos, a todos los prisioneros, porque ese era el botín de guerra, los prisioneros y todo lo que habían adquirido en la guerra. Por eso es que dice Pablo de esta manera, basado en ese hecho, dice, y despojando, o sea, cuando dice despojando, es quitándole todo poderío, quitándole toda autoridad. ¿A quiénes? A los principados, a las potestades con quienes tú tienes guerra. Tu guerra no es con tu esposo, tu guerra no es con tu esposa, tu guerra no es con el vecino, tu guerra no es con tu empleador, tu guerra no es con tu compañero de trabajo. Dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora dice la Biblia, dice, y despojando, le quitó todo su poderío. Le quitó toda su autoridad, todo grado de autoridad que tenía, se lo quitó. Y lo exhibió públicamente, venciendo sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos pueden alabar y bendecir su nombre? Yo siento gloria en esta mañana. Pero espérate, quedaba aquel que tenía el poder de la muerte. El poder de la muerte existió desde Adán hasta Jesús. En la ley nadie se podía salvar. ¿Sabe por qué en la ley nadie se podía salvar? Porque nadie la podía cumplir. Nadie pudo cumplir la ley. Y el que incumplía un punto de la ley se hacía responsable de toda la ley y se la aplicaban. Entonces, por la ley nadie se podía justificar. ¿Por qué? La Biblia lo dice en Hebreos capítulo 10, versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar el pecado. ¿Hello? ¿Por qué no podía quitar el pecado? Porque no era compatible con el hombre. Un animal no podía quitar el pecado de los hombres. Entonces, ¿qué hacía el pecado? Lo único que hacía era expiarlo. La palabra expiar viene de la palabra hebrea kipurín de kafar, que significa cubrir el pecado. Una cosa es cubrir el pecado y otra cosa es quitarlo. Cubrirlo es como si yo aquí está el pecado y yo le pongo un manto por encima para que nadie lo vea. Pero el pecado está ahí. Entonces, ¿y por qué entonces la sangre? Porque el problema es que al Dios ver la sangre, el pecado era remitido. O sea, la ira de Dios no se encendía contra la persona y entonces su pecado era remitido. ¿Ve? Con Dios no había problema. El problema estaba con el hombre. ¿Por qué con el hombre? Porque Dios le quitaba la sentencia de muerte, pero en el corazón del hombre el pecado seguía echando raíces. Entonces, mire para acá. Jesús entonces no solamente acabó con los principados y con las potestades. De aquí en adelante, mire para acá, no luche más con los hombres. No es que me hace la guerra. Levanta tu causa a Dios y deja que Dios pelee por ti. ¿Me escuchó? La Biblia dice que la batalla no es tuya. La batalla es de Dios. Solamente tú tienes que creerle. Cuando Josafat vio aquel ejército tan grande que venía a pelear contra él. Cuando digo un ejército más grande, era una coalición. Una coalición es donde 10 países, 5 países, 4 países se unen para ir contra uno solo. Eso es una coalición.
Y había una coalición de enemigos que venía contra Israel. Y cuando Josafat vio aquello, él tuvo miedo. Hello, somos seres humanos. Y hay veces que el miedo nos preserva. Si un carro viene sobre ti, tú tienes miedo, no te dice, ven carro, no, tú tienes miedo, ¿verdad? Y el miedo es bueno porque te preserva y te hace actuar. Y cuando él vio ese ejército tan grande como la arena del mar delante de él, ¿sabe lo que dijo? Fue donde estaba nuestro Padre Celestial. Eso significa que cuando hay un problema en nuestra vida, donde tenemos que ir es a la fuente inagotable de poder que pelea nuestra batalla y nos da siempre la victoria. Pero para eso tenemos que confiar. Le dijo, Dios, mira toda esta gente que viene contra mí. Yo no tengo la fuerza suficiente para poderlo enfrentar. Y se metió en oración y se postró delante del Señor. Y de momento Dios levanta un profeta y le dice, escucha bien, Judá, y tú, rey Josafat, así te dice Jehová de los ejércitos, tuya es la victoria y de él es la batalla. Confía solamente, aleluya. Cuando él recibió esa palabra de parte de Dios, fue confiado, sin temor a la batalla. ¿Qué necesitamos cuando estamos pasando por un problema o una tribulación? No, tú no puedes confiar si no tienes una palabra de Dios, señores. No, confiar, pero aquí, ¿en qué palabra estoy confiando? Cuando Dios te da una promesa, te da una palabra, entonces tú confías. Entonces, ¿qué hizo Josafat? Fue donde estaba Dios. Yo confío en Dios, pero tengo que buscar el consejo de Dios. ¿Sí o no? Tengo que buscar el consejo de Él. Y cuando Dios me da la palabra, entonces eso me activa, me direcciona y yo voy con gozo y alegría porque sé que Dios está conmigo, respaldando lo que hago y peleando mi batalla. Alguien puede alabar y bendecir el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando tú tengas una lucha, una guerra, una batalla, acuérdate, para seguir a la segunda parte, de que Jesús, Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice, y despojando, quitándole todo poderío, quitándole toda autoridad a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, venciendo sobre ellos en la cruz. En otras palabras, todo el ejército, toda la jerarquía satánica, Cristo la venció por ti en la cruz del Calvario. Da gracias al Padre por eso. Ahora dice, ahora sigue diciendo la otra parte. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Ahora me toca al principal, aquel que engañó al hombre, aquel que trajo el pecado a través del hombre a toda la humanidad. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice que así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, ahora la muerte pasa a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y le dije hace un momento que desde Adán hasta la cruz del Calvario, hasta Jesús, el diablo tenía el poder de la muerte. Tenía el imperio de la muerte. Por eso dice la Biblia que el diablo, te lo dije, 1 Juan 3:8, el diablo peca desde el principio. Y para eso apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Diga, para destruir las obras del diablo. Hello, mire para acá. Por eso es que necesitamos tener revelación de Jesús. Yo recuerdo que aquí había un muchacho, ¿no? Él bien entregadito. Yo decía, pastor, a mí el diablo me ha quitado todo. Que el diablo te lo quitó todo. ¿Es que acaso el diablo tiene autoridad para quitártelo todo? Mire para acá. El diablo tiene la autoridad que tú le entregues. Todo lo que era tuyo, todo lo que te pertenecía a ti, todo lo que le pertenecía a Adán, él se lo entregó al diablo por causa del pecado. ¿Sabías tú eso? Cuando Jesús estaba en el desierto, una de las cosas que el diablo le mostró a Jesús fueron todas las riquezas de las naciones. Y le dijo, ¿sabe qué? Él tenía que decirle verdad. Cada vez que hablaba una palabra decía una verdad, pero mal interpretada. Le dijo, ¿sabe qué? Todas estas riquezas de las naciones yo te las doy a ti, a Jesús, si tú postrado me adorares, porque a mí me ha sido entregada. ¿Dijo eso? ¿Quién fue el que se lo entregó? Adán. Ahora en Cristo nosotros tenemos que recuperar todo lo que perdimos en Adán. Entonces en el capítulo 2
versículo 14 del libro de los Hebreos, dice que así como nosotros los seres humanos participamos de este cuerpo humano, el Señor también se hizo carne y participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir. Dios mío, diga destruir. Cuando una cosa es destruida es porque deja de ser. No es para afectar, sino diga para destruir. Por medio de la muerte, al que tenía el poder de la muerte, esto es al diablo. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? ¿Quién tenía el poder de la muerte? El diablo. Dice que Jesús va a la cruz del Calvario con ese propósito, para destruir por medio de su sangre al que tenía el imperio, el poder de la muerte, esto es a Satanás. Y para liberar los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a esclavitud. Dice a servidumbre. Entonces Jesús en la cruz del Calvario no solamente destruyó, aleluya, a principados, a potestades, los despojó públicamente venciendo sobre ellos la cruz, sino también venció al que nos metió en el pecado, a Satanás y todos sus demonios. Puedes alabar y bendecir el nombre del Señor. Puedes alabar y bendecir el nombre del Señor. Entonces lo que quiero decirte con esto es que Dios vio el principio de su Hijo, pero también vio el final. Aleluya. Una de las cosas que necesitamos es ver nuestro principio con Jesús, pero también ver el final. Si nosotros no tenemos una revelación de nuestro futuro, no sabemos a dónde vamos. Vamos como golpeando al aire, sin saber a qué le vamos a dar. Entonces, mira qué interesante está esto. Dice el Señor que nacería de una mujer. En Gálatas capítulo 4, versículo 4, cuando llega el momento, el tiempo, la hora establecida por el Padre, Él envía a su Hijo. Diga, envió a su Hijo. Estamos hablando de la revelación del Hijo. ¿Nacido de qué? Nacido de mujer como Él lo había prometido. En Génesis capítulo 3, versículo 15. Que nacería de una mujer al mundo. Da también otra profecía anticipada, más impresionante todavía. Mire para acá, todos los que nacen de una mujer nacen en pecado. ¿Sí o no? Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora dice que de la simiente de la mujer iba a nacer una persona sin pecado, y ese es el primer milagro. El primer milagro es que su hijo nacería de la simiente de la mujer como nacimos tú y yo, pero sin pecado. Porque no era engendrado por hombres, ni por razón humana, sino por la voluntad de su Padre. Alguien puede alabar y bendecir su nombre. Pero espérate, vamos a ponerle más fuerte todavía, ¿te parece? La poner un poquito más difícil todavía. Dice, esa mujer de la, yo siento gloria, esa mujer de la que va a nacer mi hijo va a ser virgen. En Isaías capítulo 7, versículo 14, dice el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu de Dios: he aquí que el Señor mismo os dará una señal. ¿Cuál era una señal? Que una virgen, ¿qué es una virgen, pastor? No es esa que tiene las aureolas que la ponen en una urna. Eso es un ídolo. Estoy hablando, cuando dice de una virgen, está hablando de una doncella, de una joven que nunca ha tenido relación con varón, una señorita que nunca en la vida ha tenido relación sexual. Cosas insólitas y únicas son las que hace nuestro Padre Celestial. ¿Estás conmigo en esta hora? Dice, esta es la señal que te voy a dar. He aquí que una virgen concebirá. Concebir significa que quedará embarazada y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Alaba y glorifica a Dios si quieres. Siéntate en libertad de hacerlo. ¿Sabe lo que le dice? Amén. Pero escucha esto. Dice, nacerá de una doncella, de una virgen. Va a concebir y va a dar a luz. ¿Está listo para esto? Dice, ¿a Dios?
espérate, no piense en la mente ligera. ¿Iba a dar la luz a quién? A Dios. Isaías 7:14. Esta es la señal que te voy a dar. He aquí que una virgen, una señorita, una mujer que nunca ha tenido relación, va a concebir, va a quedar embarazada en su vientre. Y dará a luz un varón, ya hasta el sexo y todo se lo dijo, que se llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Alguien puede alabar y bendecir? ¡Dios mío! ¿Alguien puede alabar y bendecir a Dios? Diga, la revelación del Hijo de Dios al mundo antes que esto se ejecutara. ¡Poderoso! Pero espérate. Vamos a ir, esto es por escala. Vamos a apretarlo un poquito más. ¿Qué te parece? Mire para mí, 700 años antes que naciera Jesús, Dios, por la boca del mismo profeta Isaías, ya lo vio nacido. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. ¿Sabe lo que dice ahí? Porque un niño nos es nacido. Alabar. Diga, la revelación del Hijo de Dios al mundo. Ya el profeta lo había visto nacido. ¿Cómo tú ves a Cristo? ¿Colgado todavía en la cruz? ¿En la tumba? Las seguidoras de Jesús fueron a la tumba con especies aromáticas para ungir su cuerpo, porque pensaban que todavía Jesús estaba en la tumba. Y un ángel del Señor se le presentó y le dijo, oye, ven acá, ¿por qué tú buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Estás buscando en el lugar equivocado. ¿De qué manera vemos a Jesús? ¿De qué manera buscamos a Jesús? Hay personas que cogen un crucifijo en la mano y empiezan a acariciarlo y a apretarlo y empiezan a hablar con el muñeco que está en el crucifijo. Entonces, el profeta lo vio nacido. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, ¿estás leyendo conmigo? Y el principado sobre su hombro, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuántos pueden alabar su nombre? Dice, y lo dilatado de su imperio y su paz no tendrá límites. Sobre el trono de David y sobre su reino. Dice, establecido y confirmado desde ahora y para siempre. ¿Sabe por qué? Porque el celo de Jehová hará esto. Alguien puede alabar y bendecir el nombre del Señor en esta mañana. Diga, el celo del Señor. Entonces, lo que quiero decirte con esto es que el Padre, a través de las Escrituras y por medio de los profetas, Él fue revelando al Hijo. Por ejemplo, Miqueas capítulo 5, versículo 2, dijo que Jesucristo iba a nacer en Belén. Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice que Jesús entraría en su entrada triunfal a Jerusalén montado en un pollino de asno. Isaías 53:3 dice que Jesucristo sería rechazado por su pueblo. ¿Dice eso la Biblia, sí o no? Varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él nuestro rostro y no lo estimamos. A los suyos vino, los suyos lo rechazaron. Isaías 53:3 lo dice de esa manera. Poderoso es el Señor. Salmo 22, versículo 16 al 18, dice de la forma que Jesús iba a morir y aún sus ropas. ¿Se acuerdan ustedes que fue sorteada entre ellos? Ahí lo declara el salmista. Entonces, Dios comienza a revelar a su Hijo desde el principio de la creación. La primera revelación mesiánica está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y así sucesivamente se fue revelando a través de todas las Escrituras. Entonces,
¿De cuántas maneras Dios revela a su Hijo? Si tú vas a Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, porque de muchas maneras y de muchas formas ha hablado Dios a través de los profetas. ¿De cuántas maneras habla Dios? De muchas. Y de muchas formas habla a través de los profetas. Entonces, el Hijo de Dios no solamente es revelado por los profetas, sino también fue revelado por las Escrituras. Si tú vas allá a Hechos, capítulo 18, versículo 28, dice que cuando Apolo, ¿se acuerdan ustedes de Apolo? ¿Se acuerdan que lo que dijo, te acuerdas de Pablo y Apolo? Yo planté, Apolo regó, ¿se acuerdan ustedes? Pero el crecimiento lo da Dios. En una ocasión allá en el capítulo 18, 28 del libro de los Hechos, Apolo llega a Éfeso y comienza, dice que era poderoso en palabra, un varón elocuente, y comienza a mostrar por las Escrituras que Jesucristo era el Cristo. Entonces, las Escrituras también nos revelan que Jesús es el Cristo. También por el Espíritu Santo, Jesús es revelado por el Espíritu Santo. La palabra testimonio es sinónimo de revelación. Cuando tú das testimonio de algo, tú estás revelando un acontecimiento de algo que te sucedió. Y en el capítulo 15, versículo 26 del libro de Juan, Jesucristo antes de irse al Padre se lo dice a sus discípulos. Pero cuando venga el Consolador, ¿qué es el Consolador? Dice, el Espíritu de verdad, el cual vosotros recibiréis del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, el Espíritu Santo nos revela a Cristo. ¿Cuánto quieren revelación de Jesús? Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos llenarlo del Espíritu Santo porque Él es el que nos revela a Jesús. Jesús también fue revelado por sus obras. Jesús dijo de esta manera, si ustedes no creen por lo que yo les digo, si ustedes no creen por las Escrituras, si ustedes no creen por los profetas, al menos tienen que creer por las cosas que yo hago. Porque las obras que yo hago, ellas dan testimonio de mí. Amén. Entonces Jesús también se dio a conocer por sus obras. De hecho, muchos creyeron por sus obras. Una vez dijeron, nunca hemos visto un hombre hablar como este. Las cosas que este hombre ha hecho, ciertamente señales ha hecho delante de nosotros, etcétera, etcétera. Jesús mismo se daba a conocer como el Hijo de hecho. A Jesús lo sentenciaron y lo condenaron porque Él dijo que Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. En una ocasión, después de resucitado, van dos personas a una aldea que se llamaba Emaús. Cuando ellos van caminando, iban turbados, iban consternados. ¿Por qué? Porque Jesús lo habían crucificado recientemente. Y ellos decían, wow, toda la esperanza. Eran seguidores de Jesús, eran personas que escuchaban las enseñanzas de Jesús y estaban turbados. Decía, wow, este era el hombre que nosotros pensaba que nos iba a liberar del imperio de los romanos. Sin embargo, mira lo que ha pasado. Hoy es el tercer día y nada ha pasado. Y entre ellos iban discutiendo, ¿no?, las enseñanzas del maestro. Y de momento Jesús se le une a la conversación y le dice, ven acá, ¿qué es lo que ustedes están hablando entre ustedes? Le dice uno de ellos, ¿acaso eres tú el único forastero que hay en Jerusalén que no sabe lo que aquí ha acontecido? Dice, no, ¿me lo pudieras contar? Dice, Jesús Nazareno, que era varón poderoso, aprobado por Dios, poderoso en obra y en palabra, que fue crucificado injustamente. Y ahí comienza a decirle, ¿sabe qué? Está bien que le cuente lo que pasó con Jesús, pero ellos comienzan a apostatar de su fe. Le dice, ¿sabe qué? Nosotros pensábamos que este era el tipo que nos iba a librar al pueblo de Israel. Pero ya, hoy es el tercer día y nada ha acontecido, nada ha sucedido. Pero por ahí escuché a unas mujercillas decir que fueron a la tumba y que no encontraron su cuerpo. Pero también uno de nuestros discípulos fue allí a la tumba y comprobó que su cuerpo no estaba. Pero acuérdate que también una de las cosas que mandaron los romanos a decir era que sus discípulos habían robado su cuerpo. Entonces había un poco de duda e incredulidad si Cristo verdaderamente resucitó o sus discípulos se lo habían robado. Cuando Jesús escucha eso le dice, oh insensatos,
Es insensatez no creer en la palabra del Señor. Oh insensato y tardos de corazón para creer las Escrituras. Dice que en el camino Jesús le abrió las Escrituras, dice literalmente, y nos abrió las Escrituras. Y comenzó, dice, desde los profetas, desde los salmos y de la ley de Moisés, a exponerle lo que las Escrituras hablaban acerca de él. Y fueron caminando y caminando y llegaron a la aldea, llegaron a Emaús. Jesús hizo como el que iba a seguir. Esto es importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la revelación del Hijo de Dios. Jesús hizo como que iba a seguir y ellos dijeron, no, por favor, quédate con nosotros porque es muy tarde, ya casi es de noche y es mejor que te quede aquí con nosotros. Jesús entró con ellos en la casa y como vamos a hacer hoy, partió el pan en la mesa. Y cuando abrió el pan, le abrió los ojos para que entendiera que él era Jesús. Hasta el momento sus ojos estaban velados, no podían ver. Pero cuando parte el pan delante de ellos, Jesús le abrió los ojos. ¿Cuántos necesitan ojos abiertos? Dios mío, ¿cuántos necesitan ojos abiertos? ¿Tú sabes cuándo fue que Jesús le abrió los ojos? Cuando tuvieron revelación por la palabra de que Él era el Cristo. Hasta que el Señor no nos dé revelación de quién es Él, no vamos a tener entendimiento, ni nuestros ojos van a estar abiertos para poder ver en el mundo espiritual. Cuando abrieron sus ojos, se dieron de cuenta que era Jesús. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Se desapareció de su vista. Se fumó de su vista y no lo vieron más. Esos tipos que habían aguantado a Jesús en su casa para que no siguiera el camino porque era tarde, dice que en esa misma hora se prepararon, se pusieron los zapatos y fueron corriendo para Jerusalén. Cuando llegaron a Jerusalén, se encontraron allí a los discípulos que todos estaban reunidos. Dios mío. Y de momento llegan ellos corriendo y uno dice, oye, el Señor se le manifestó a Pedro. ¿No te acuerdas que el Señor fue al mar y buscó a Pedro y lo trajo, etcétera, etcétera? Uno dice, oye, el Señor se le manifestó a Pedro. Y por allá dice la mujer, y a mí se manifestó en la tumba. Y de momento llegan los dos. Uno se llamaba Cleofa, uno de los dos, y llega allí con el otro. Y dice, ¿sabe qué? Y a mí se me presentó por el camino cuando iba camino para mi aldea. Todo el mundo convergía en un mismo pensamiento y en una misma visión. Y de momento cuando están hablando, Dios mío, Padre, se presenta Jesús en medio de ellos. Dice la Biblia que todas las puertas de la casa estaban cerradas. Y de momentos entra Jesús y en medio de ellos, Dios mío. La Biblia dice que donde hay dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. ¿Cuántos pueden alabar y bendecir el nombre del Señor? Y de momento Jesús dice, Shalom, que significa paz a vosotros. De momento cuando aquello ven, dicen, no, pero esto es un fantasma. Esta cosa es un fantasma. Tranquilo, ¿por qué ese temor en medio de ustedes? Mira mis manos, oradas, están horadadas. Yo mismo soy, mira mis pies, yo mismo soy. Un fantasma, un espíritu como ustedes piensan, no tiene carne, ni hueso como lo tengo yo. Ven, tócame. Revelación del Hijo de Dios. Y allí comenzó a darle órdenes, dice que le abrió el entendimiento, dice que le abrió, ahí dice, literalmente, está en el capítulo 24 del libro de Lucas, creo que el versículo 45, mira por favor, aquí que me lee el 24, 45, ¿qué dice ahí? Alto, rapidito. No, pero el 24, 45, ¿qué dice? Aquí que me lo lea rapidito, por favor. ¿Escucha? ¿Entonces qué? Diga, le abrió el entendimiento para que entendiese las Escrituras. Mire para acá, dos cosas importantes. Cuando tenemos revelación del Hijo de Dios, vamos a ver las cosas que no veíamos, las que estaban veladas a nuestros ojos. Cuando tenemos revelación del Hijo de Dios, vamos a comprender las cosas que no comprendíamos.
Dice que el Jesús revelado, el Jesús resucitado, le abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. Y dice que lo llevó allí, a aquel lugar, y fue levantado en una nube delante de ellos. ¿Cuánto le dan alabanza y gloria al Señor? Ahora, Jesús no solamente se revelaba por sí mismo. Ahora quien revela a Jesucristo es la iglesia, por medio de su Santo Espíritu. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y si tú no me crees, tienes que creer por las cosas que yo hago. El que me ve, ve al Padre. Ahora, el que te ve a ti, ¿a quién ve? Vamos a ver. El que ha visto a Jesús, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas, Colosenses 1:15, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo, en la tierra, sean tronos, sean dominios, todo fue creado por Él y para Él. Él es ante todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Diga, Él es, ¿qué Él es? La imagen del Dios invisible. Y el que me ve a mí, ha visto al Padre. Ahora, a un cristiano nacido de nuevo, cuando te ven a ti, ven a Jesús. ¿Por qué el diablo a ti no te puede tocar? Yo tengo que terminar con esto porque ya no me da más. ¿Sabe por qué el diablo a ti no te puede tocar? La Biblia lo dice, por eso necesitamos Biblia. Dice que el diablo a ti no te puede tocar porque la simiente de Dios está en ti y el maligno no te puede tocar. ¿Alguien puede alabar y bendecir su nombre? ¿Cuál es la simiente de Dios? ¿Cuál es la simiente de Dios? Jesucristo. Dice por eso que el maligno no te puede tocar. Porque el que te ve a ti, ahora ve a Jesús. ¿Y cómo sí, pastor? Hello, mire para acá. ¿Qué tú eres en Cristo Jesús? Diga, yo soy su cuerpo. ¿Somos el cuerpo de Cristo, sí o no? Dice que nosotros somos su cuerpo y Él es la cabeza. Y ahora la imagen del Hijo se refleja en la iglesia. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. ¿Para que fuesen hechos qué? ¿Conforme a qué? A la imagen de su Hijo. Entonces, cuando la gente te venga a ti allá afuera, sin tú hablar mucho, se dan cuenta que tú eres cristiano. ¿Por qué? Porque la imagen del Padre que perdimos en Adán ahora es restaurada por el Hijo. Eso es para que usted dé un grito de júbilo, eso es para que usted dé un salto, eso es para que usted alabe y glorifique el nombre del Señor. La imagen que perdimos por el pecado en Adán, ahora la recobramos en Dios a través de Jesucristo. Tú y yo fuimos creados a su imagen y semejanza. Pero por causa del pecado, ¿qué pasó? Fuimos destruidos. Ahora la imagen de Dios es revelada en nosotros a través de Jesucristo. ¿Me está escuchando? Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Y el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Alguien puede alabar su nombre en esta mañana. Y esa imagen ahora en Cristo comienza a revelarse en tu vida. Cuando la Biblia habla en el libro de Gálatas capítulo 5, del 22 en adelante, acerca del fruto del Espíritu, está hablando del carácter del creyente que ahora nosotros hemos adquirido a través de la imagen de Cristo en nosotros, que es amor. Te vas a diferenciar por el amor.
Dice la Biblia, por eso la gente van a saber que tú eres mi discípulo. ¿Por qué? Porque se aman los unos a los otros. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Yo no puedo creer en un creyente que siempre está amargado, llorando, hermano, que siempre esté ahí resentido, hablando locuras. Una de las características del cristiano es que tiene siempre el gozo del Señor. Por eso es que tiene fuerza. Porque el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Diga conmigo, amor, gozo, paz. A paz nos llamó el Señor. Y en cuanto esté de tu parte, tiene que estar en paz con todos los hombres. Con el bueno y con el malo. Tratemos. Cuando estamos en paz con los hombres, estamos en paz con Dios. Tú haz tu parte, dice, en cuanto esté de mi parte, yo voy a hacer de mi parte. O sea, yo voy a tratar por mi parte estar en paz con todos los hombres. Si los hombres no quieren estar en paz conmigo, ya eso no es problema mío. Yo hice yo hice mi parte. Entonces ya conmigo, amor, gozo, paz, paciencia. Con paciencia ganaremos nuestras almas. ¿Me está escuchando? Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, alcancemos la promesa. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, las cosas buenas que nos ofrece Dios. Bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, Dios no ha inventado todavía ninguna ley. Puede alabar y bendecir el nombre del Señor. Entonces nosotros somos encargados ahora de predicar y revelar a ¿quién? A Cristo por medio de su Santo Espíritu. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el que iba a testificar de Jesús, y me seréis testigo en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Entonces somos nosotros ahora los encargados de revelar a su Hijo al mundo, predicado por el Evangelio y con la fuerza y el poder que nos brinda su Santo Espíritu. Lo dejamos hasta aquí porque vamos a participar de la Santa Cena, y la semana que viene esto nos da pie para una tercera parte totalmente diferente a la que hablamos hoy. Así que venga la semana que viene si quiere todo el paquete completo de estas 3 enseñanzas poderosas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias por saturarnos con tu Santo Espíritu, por llenarnos de ti en esta mañana, por ser nuestro Dios, por darnos el privilegio de ser escogido, seleccionado para una obra que tú preparaste de antemano para establecernos en ella. Somos hechura tuya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, para un propósito y un plan. Esa obra tú la preparaste antes que el mundo existiera, en la eternidad, pero la traíste a nuestro presente para establecernos en nuestra historia. Gracias por las personas que están aquí en esta mañana. Gracias por los que han venido a recibir este caudal de bendición y de enseñanza. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hacer una oración antes de participar de la Santa Cena. Creo que es una oración muy sabia, porque la Biblia dice que nos miremos cada uno, nos chequeemos cada uno a sí mismo, y participemos sí del pan y participemos sí de la copa. Pruébese cada uno a sí mismo. Olvídate que está a tu lado. El que no la tomó es un problema de él con Dios. Usted tiene que ver cómo está tu vida delante del Señor. Dice, pruébese cada uno a sí mismo y participe así del pan y participe también de la copa. Si algo tenemos que entender es que la sangre de Cristo tiene poder perdonador. Ahora mismo tú le pides perdón a Dios y 2 minutos después te mueres, te vas para el cielo. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo te ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Pregunta al pecador que estaba al lado de Jesús, como Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. A pesar de que era un ladrón, de que era un asaltador, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que vamos a hacer esta oración. Póngase de pie, vámonos a ponernos de pie. Y con mucha reverencia,
con mucho respeto y con mucha honra, cierre sus ojitos y vamos a pedirle perdón a Dios si hemos fallado de hecho, pensamiento, palabra. Si hemos fallado con nuestros oídos, escuchando cosas que no debemos escuchar. Si hemos fallado con nuestra boca, hablando cosas que no debemos, si hemos chismeado, propagado conversaciones insanas, pidámosle perdón a Dios. Si hemos visto lo que no debemos de ver, si hemos metido la nariz donde no debemos de meterla, pidámosle perdón a Dios. Cada cual tiene que darle cuenta a Dios de sus obras. Cada uno, dijo Pablo, va a llevar su propia carga. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón en esta mañana. Yo como líder espiritual, individualmente, si de alguna manera he hecho pensamiento, palabra, en mi vocabulario, con mis ojos, con mis oídos, de alguna manera con acciones, he fallado, he pecado, te pido perdón. Te pido perdón, Señor, por la iglesia en espíritu y en verdad. Te pido perdón por el liderazgo. Te pido perdón si te hemos fallado, Señor. Si nos hemos rebeldizado, si te hemos desobedecido. En esta mañana vamos a participar de algo glorioso, que es la Santa Cena, que representa tu cuerpo desechado, maltratado, herido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, por tu llaga es que hoy tenemos sanidad. Y nos dé, Señor, esa pureza para poder participar del vino que representa tu sangre. Sangre que fue derramada para perdón de nuestros pecados. Límpianos en esta mañana, Señor, de toda impureza, de pensamiento, de la carne y del espíritu. Si hay algo en la cual te hayamos ofendido, consciente o inconscientemente, directo o indirectamente, te pedimos perdón. Límpianos, Señor, en esta mañana y haznos apto para participar de estos elementos tan sagrados que representa tu muerte redentora por nosotros en la cruz del Calvario. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.